cosas espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Permite hoy que tu pueblo, Señor, pueda recibir y pueda entender esta palabra que se va a predicar, y podamos entender que hay una vida en abundancia que Cristo promete, una vida a plenitud, una vida de gloria y de bendición. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. He estado dando una serie de temas titulada Victoria en Cristo. Y estuve dando un tema hace días acerca de cómo podemos ser libres del pecado, cómo podemos ser libres de la maldición. Estuve enseñando cómo obtener la salvación por la fe en Cristo Jesús gratuitamente, no por obras, sino por medio de la fe. Y he dado unos temas que han sido de gran bendición. El miércoles antepasado hablé de la gracia, y estuve hablando que la gracia de Dios es suficiente para levantar al cristiano a una vida espiritual de victoria. Estuvimos hablando que la oración, el ayuno, la vigilia, la santidad es una consecuencia de tener a Cristo en el corazón. Porque cuando tú tienes a Cristo, tú lo vas a buscar. El miércoles pasado enseñé que la salvación que Dios nos da es una salvación con propósito. Digan, salvación con propósito. O sea que Dios te salva para algo. Él no simplemente te salva y ya, porque si Él quisiera salvarte, entonces te salva y te lleva con Él. Pero Él te dejó aquí en la tierra para que tú tengas una salvación con propósito. Y el propósito lo dice en Efesios 2:10, para que camines en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú caminaras en ellas. Escúchame bien, es una salvación con propósito. Y las obras son las obras que Dios produce en el corazón del hombre para gloria de Él. Cuando tú ayunas, estás glorificando a Dios. Cuando tú oras, glorificas a Dios. Cuando tú vigilas, glorificas a Dios. Cuando tú predicas, glorificas a Dios. Y eso se llama una salvación con propósito. Amén. Hoy voy a continuar con la segunda parte de este tema, aunque he tocado 4 temas sobre el mismo asunto, pero voy a tocar el segundo tema de la victoria en Cristo. Y quiero decirles que hay solo una vida que triunfa, y esta vida que triunfa es la vida de Jesucristo. Todos podemos tener esta vida, todos podemos vivir esta vida, y quiero decirte que hay algo mejor que tener ayuda de Cristo. Hay algo mejor que tener poder de Cristo. Hay algo mejor que ser liberado por Cristo, y ahorita la enseñanza usted lo va a entender. Porque hay muchos cristianos que han experimentado más de fracaso, más de derrota y de deshonrar a Cristo. ¿O no es así? Hay cristianos que conocieron al Señor, pero tienen en su vida espiritual una vida de derrota, una vida de fracaso, una vida donde no logran el triunfo sobre el pecado, una vida que se encuentra seca y vacía, cuando Cristo te prometió una vida abundante, una vida abundante. Hay personas que conocen más de desobediencia a visiones celestiales. Dios te muestra lo que quiere hacer contigo, pero tú no lo haces. Tú sabes lo que debes hacer, pero no lo haces. Hay personas que experimentan el fracaso al ver el éxito en otros, en lo que ellos saben que Cristo tenía para ellos. Pero escúchenme bien, mis hermanitos, no podemos quedarnos ahí, sino que tenemos que proseguir adelante en nuestra victoria en Cristo. Es normal que una persona conoce al Señor y al principio de la vida espiritual va a estar así, sube y baja, sube y baja. Pero debe llegar un momento en que tú llegues a una madurez donde puedas tener una vida espiritual continua, constante, permanente, no con altibajos, sino una vida de una unión con Cristo perfecta, para que no tengas, hermano, altibajos, porque esa no es la vida victoriosa. Yo le dije que una vida de altibajos es la experiencia cristiana, pero esa no es la vida cristiana, porque la vida cristiana es una vida de victoria en Cristo Jesús. Hay 3 áreas o 3 necesidades conscientes que tienen todos los cristianos en su vida. Ahorita voy a dar todo el sustento bíblico.
sino que estoy dando una introducción. Hay tres grandes fluctuaciones o hay tres grandes necesidades conscientes en la vida del cristiano. Primera necesidad: hay grandes fluctuaciones en mi vida espiritual. Grandes fluctuaciones en mi vida espiritual, en mi conciencia de la presencia de Dios y mi comunión con Él. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de cristianos parecen que están montando una montaña rusa. Un día se encuentran en las alturas, pero el otro día se encuentran en el abismo. Un día experimentan la victoria cristiana y a los 8 días experimentan la derrota. Eso llama fluctuaciones en la vida espiritual. También en cuanto a la conciencia, la presencia de Dios, hay gente o cristianos que dicen: es que yo no siento a Jesús, yo no experimento su presencia, es como si no estuviera conmigo. Y también tienen una falta o no pueden tener una comunión verdadera con Cristo. Les cuesta mantener una comunión íntima, perfecta y continua con el Señor. Y por eso encontramos cristianos que no oran, cristianos que no leen la palabra, cristianos que usted le encuentra todas horas en derrota, cabizbajos, fracasados espiritualmente, pero es porque ellos tienen este problema en su vida: fluctuaciones espirituales de la presencia de Dios y de la comunión con Dios. Entonces muchos cristianos tienen una conversación alentadora con otro cristiano. A veces escuchan un buen sermón de alguien que vive en victoria. ¿Y cómo se siente el cristiano? Encontré la clave. ¡Qué bendición! Ahorita sí. Algunos se leen un buen libro inspirado por el Espíritu Santo y después del libro: ahorita sí me consagro, ahorita sí voy a cambiar, pero pasaron 8 días y la misma situación. Otros buscan eventos espirituales o campañas para avivar su vida espiritualmente. Y algunas personas entonces de vez en cuando oran un rato y se sienten en victoria, y como que la vida espiritual es real, como que la vida espiritual es sublime, como que la presencia de Dios es real, pero por un ratito. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿O les pasa? Amén. Yo sé que muchos tienen problemas con eso. Entonces lo logran simplemente por un ratito. No dura esa experiencia. Y a veces, ¿por qué? Porque se fracasa ante la tentación. Por un proceso gradual descendente comenzamos a bajar espiritualmente de picada. Y las mejores experiencias que hemos tenido se desvanecen y volvemos otra vez a niveles bajos. Y un nivel bajo, un nivel de fracaso, es un nivel peligroso para un cristiano, porque Dios no te llamó para estar allá. Cuando un cristiano vive en un nivel bajo de fracaso, creen una cosa: ahí es donde el diablo aprovecha y hace que muchas personas se aparten de la vida cristiana, se aparten de la comunión con Dios, y tú no puedes permitir eso en tu vida. Amén. Amén. ¿Usted ha conocido cristianos que se la pasan de evento en evento para levantar sus vidas espirituales? Hay gente que dice: yo me voy para un encuentro porque allá Dios me va a cambiar. Se van para el encuentro de 3 días y vienen, gloria a Dios. Pasan 8 días y otra vez por el piso. Ay, ¿cuándo será el próximo encuentro? Se van para el otro y entonces se suben otra vez espiritualmente y vuelven otra vez y se la pasan de encuentro en encuentro, de campaña en campaña, de evento en evento. Cuando Dios, hermano, ha prometido darte una vida abundante, permanente y no de vez en cuando. Una vida fructífera en el Señor. Amén. Por eso tenemos que aprender a vivir en un grado alto de comunión con Dios. Pero hay que reconocer que es la minoría de los cristianos que han aprendido a tener una alta comunión con el Señor. Pero podemos hacer que de los pocos pasen a los muchos. Por eso esta serie de mensajes es tan importante en la vida del cristiano. Y yo reconozco que en muchos tiempos de mi vida yo tuve una vida cristiana así, de altibajos. Pero llega el momento en que uno tiene que aterrizar y uno tiene que seguir permanente, sin estar con altibajos. Es normal que un nuevecito se desanime, que sucumba ante la tentación,
Pero después de 1 año, 2 años, hermano, ya tiene que comenzar, hermano, a orar y ir subiendo a las alturas. Amén. Y no descender, porque eso es parte de la vida cristiana y victoriosa. Segundo, otra falta en los cristianos, ¿cuál es? Otra falta consciente en muchos cristianos en sus vidas es el asunto del fracaso ante ciertos pecados arraigados. El fracaso en cuanto al asunto de ciertos pecados arraigados. Hay cristianos que no tienen victoria total en algunas áreas de pecado. Fueron libres en unas áreas, pero mantienen pecado en otras áreas de su vida. Nadie lo sabe, nadie te ve, pero Dios sí te ve. Y Dios, cuando te ve en ese pecado que tú quieres soltar, no se encuentra en una línea triunfante en muchos aspectos. Entonces Dios te está viendo y es pecado. Pero Dios en la cruz del Calvario planeó que tú fueras libre de ese pecado. Hay cristianos que oran por la liberación del pecado, pero la liberación no viene. Hay cristianos que piden a Dios que lo liberte, pero esa liberación no se manifiesta. ¿Por qué será? Y de eso es que vamos a hablar hoy. Hay vicios que son arraigados. Hay cristianos que pasan años, 10 años, 15 años, hermano, y siguen tomando trago. En la droga, en el tabaquismo. Cuando Dios prometió en la vida, en la Biblia, que Él te promete una vida abundante y una vida de libertad espiritual. Y mientras que tú estés atado a eso, hay cristianos atados al pecado de la pornografía, porque abrieron una puerta. Hay cristianos atados a la fornicación, y eso no se llama victoria en Cristo, se llama derrota espiritual. Y Dios no planeó ninguna derrota espiritual para ti ni para mí. Por eso necesitamos romper con esos pecados que están arraigados. El chisme, usted cada rato se arrepiente, pero vuelve el chisme, se arrepiente y otra vez, y usted lucha y dice no, ahora no más, y vuelve y lo comete. Y esa es la experiencia de muchos cristianos que tienen pecados arraigados en sus vidas espirituales. En Gálatas 5, 19 al 21, vamos a leer cuáles son las obras de la carne, o cuáles son los pecados que muchas veces están arraigados en la vida del cristiano. Entonces, aquí no estoy hablando de inconversos, no, estoy hablando de gente que tiene el conocimiento de Dios y que tiene el temor de Dios. Gálatas 5:19 dice, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La persona que vive en un pecado recurrente no heredará el reino de los cielos. Dios conoce tu lucha y que tú te arrepientes y le pides perdón, pero vuelves al mismo pecado. ¿Por qué no tienes victoria sobre esas áreas de pecado? ¿Por qué? Ahorita lo vas a entender mucho más. Entonces se manifiestan borracheras, pecado de inmoralidad, envidia, celos, egoísmo y muchas otras cosas. Y tercero, una tercera falta consciente es en cuanto al poder espiritual dinámico y convincente que operará milagros en las vidas de otros. Es en cuanto a poder espiritual dinámico y convincente que operará milagros en las vidas de otros. Hay cristianos que dicen, yo no siento el poder de Dios, yo siento que mi vida como que no doy fruto, yo siento como que la presencia de Dios no está conmigo, todo lo que hago no funciona.
Y por eso, mis hermanos, hay muchos cristianos que hacen trabajo cristiano. Predican, organizan eventos. Son cristianos que evangelizan uno a uno, pero que no tienen ningún resultado ni ningún fruto. Entonces a veces vemos que otros son fructíferos en lo que hacen, dan fruto para Dios en las diferentes áreas, son bendecidos y prosperan, y nosotros sabemos que es para nosotros, pero a veces nos contentamos con el consuelo. A veces, hermanos, nos contentamos, escuchen bien, por el consuelo que es tan usado por el diablo, en donde usted piensa que los resultados no son para usted, que usted deja eso en las manos de Dios y que simplemente Dios hará por lo que Él quiera si usted hizo su parte. Pero quiero decirte, hermano, que esa no es la realidad. Dios te llamó para que lleves fruto, y fruto en abundancia, y ese fruto se va a manifestar a través de ¿qué? Escuche, del poder dinámico, espiritual, que quiere Dios colocar en tu vida para que pueda llevar fruto para la gloria de Él. Amén. ¿Cuántos quieren una vida fructífera en el Señor? Amén. Y al servicio cristiano me refiero que usted puede orar por una persona y la persona sea tocada por Dios. Que usted puede orar por un enfermo y usted vea la sanidad. Que usted pueda dar una consejería y ese consejo cambie una vida. Que usted pueda orar por los matrimonios y usted pueda ver un cambio en sus matrimonios. A eso me refiero. Pero muchos dicen: pastor, yo carezco de eso, no tengo ese poder espiritual. Entonces, tres áreas de carencia: cristianos que se la pasan en altibajos, que no perciben la presencia de Dios y no pueden tener una comunión constante con Dios. Uno. Dos, falla en tener pecados arraigados en su vida que no han podido romper. Y tercero, sienten que les falta poder dinámico, que les falta poder espiritual para el servicio al Señor. Amén. ¿Cuántos han identificado por lo menos un área de esas? Levanten la mano, sin temor, tranquilo, sin temor. Amén. Muchos están pensando: ¿cómo se dio cuenta el pastor? Yo no me di cuenta, es que el Señor me puso a dar ese tema y sé que Dios está hablando a sus corazones. Muchas veces vemos a hombres a quienes admiramos, que han tenido un servicio fructífero hacia Dios, pero a veces podemos ver que esas personas tienen como un concepto o una conciencia acerca de Cristo diferente a la que tenemos nosotros. Tienen un concepto más amplio, más grande y más profundo de quién es el Señor Jesucristo. Y a veces no nos gusta que nos digan eso, pero quiero decirte, a mis hermanitos, que muchas veces hay personas que conocen a Cristo mejor que nosotros. Y muchas veces nos resistimos a pensar: ¿qué? Que otro tiene una mejor idea de lo que yo creo que es Jesucristo. Y quiero decirles que así es. Y cuando pensamos así, esas son las operaciones de la mente carnal, de la mente vaga, de una mente, escuchen bien, egoísta. Muchos pueden amar a Dios, obedecer a Dios y servir a Dios, pero muchas veces necesitamos, hermano, una nueva visión de quién es Jesucristo. Y te hago la pregunta: ¿quién es Jesucristo para ti? Para algunos Jesucristo es simplemente, escuchen bien, un profeta. Para muchos Jesucristo es simplemente un maestro. Para muchos Jesucristo es simplemente un iluminado. Para otros Jesucristo es simplemente la reencarnación de Buda. Eso creen muchos. Pero quiero decirte que Jesucristo es más que un profeta, más que un maestro. Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne. Y ese Cristo de gloria que se manifestó a sus discípulos hace 2000 años es el mismo Cristo que se quiere manifestar a tu vida de una manera especial. ¿Qué pasó con el apóstol Juan? Él conoció a Cristo conforme a la carne, vivió con Él, caminó con Él, se recostó al pecho de Jesús. Y él pensó tal vez que conocía todo de Cristo, pero un día tuvo una nueva visión acerca de Jesucristo. Vámonos para Apocalipsis 1, versículos 16 al 20. Apocalipsis capítulo 1, versículos 16 al 20.
Apocalipsis 1, 16 al 20. No basta con creer todo lo de Cristo. No basta con predicar bien de Cristo, sino que necesitamos es conocerlo bien. Porque hay una cosa entre creer en lo que Él hace, en cuanto a la enseñanza de Él, pero otra cosa es el conocimiento de Cristo. Mucha gente tiene la Biblia, pero no conoce a Dios. Mucha gente, escúchenme bien, tienen un crucifijo en la casa, pero no conocen a Cristo. Tienen un Cristo religioso, tienen un Cristo agonizando en una cruz, pero no saben quién es Él. Apocalipsis 1, 16 al 20 dice así: leamos desde el 13. Y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, una visión que Juan tuvo con Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Cómo es el pelo del Señor glorificado? ¿Blanco como qué? Como blanca lana. Como la nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Si tú escucharas la voz de Jesús, ay, 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 como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan había visto a Cristo conforme a la carne, como Él vivió aquí en la tierra, pero no lo había visto glorificado. Y cuando vio a Cristo glorificado, no lo reconoció. Pero dice que cuando entendió que era el Señor, cayó como muerto a sus pies. Hermano, vino el poder y cayó al piso, porque tuvo una nueva visión de Jesucristo. Cuando el cristiano tenga una nueva visión de Cristo, la visión de quién es Él, créanme una cosa, su vida va a cambiar. Va a caer postrado a los pies de Cristo. No solamente saber de Él y enseñar de Él, sino conocer a Cristo. ¿Quién es Él? ¿Cómo vivió? Lo que hizo, su obra perfecta en la cruz del Calvario. Eso es lo que el cristiano tiene que entender. Juan tuvo una visión nueva de Cristo, y tal vez tú no has cambiado porque necesitas una nueva visión de quién es el Señor. Vámonos para Efesios 4, versículo 12. Efesios capítulo 4, versículo 12. Y dice aquí: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo y Dios está perfeccionando en ese cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Digan, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué se nos dice aquí? Que Dios quiere darte el conocimiento acerca de Cristo, para que llegues a la medida de la fe y tú puedas ser la imagen de Cristo, el representante de Cristo, porque tú eres el cuerpo de Jesucristo en la tierra. Y tú tienes que entender que esto es algo literal, no algo simbólico. Tú eres el cuerpo, tú eres la boca del Señor, las manos del Señor. Todo lo que Él hace, lo hace a través de su iglesia. Todo lo que Cristo hace, lo hace a través de sus hijos. Tú eres el cuerpo de Cristo.
Y esto que estamos hablando, a veces es difícil seguir con el pensamiento, tal vez no lo captamos a profundidad porque estas son aguas profundas. Y debemos entender que hay personas que conocen a Cristo mejor que nosotros. Y a veces escuchamos hablar a otros de Jesucristo y pensamos, esta persona como que ama más a Cristo. Esta persona como que tiene un amor por Cristo que yo no tengo. Porque Dios está mostrando que hay aguas más profundas. Que Dios es una fuente inagotable en la cual tú no puedes frenar, sino que tienes que avanzar en ese conocimiento del Señor. Amén. Esto es importante. Pero en Efesios dice que Dios te está perfeccionando a ti como parte del cuerpo de Cristo hasta que llegues a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Tú al final tienes que ser idéntico a Cristo, como Cristo, vivir como Él, hablar como Él, moverte como Él. Él es tu vida, Él es tu todo. Él quiere manifestarse en tu vida de una manera especial, pero tú tienes que permitirlo. Yo fui hace muchos años a Medellín y escuché a un predicador que murió hace días. Yo fui hace 20 años y lo oí predicar acerca de Cristo. Cuando él predicó, hermano, yo me di cuenta que yo tenía un Cristo religioso, pero no el Cristo de la Biblia, no el Hijo de Dios. Y cuando él habló, hermano, me abrió los ojos y yo vi que él conocía a Cristo de una manera que yo no lo conocía. Y es un hombre que dio mucho fruto para Dios, especialmente en el África. Él hizo cruzadas de salvación, sanidad y milagros. Y en Medellín me tocó ver cuando él oraba y los paralíticos se levantaban. La gente que trajeron en camillas, en ambulancias, me tocó ver cómo se levantaban. Gente que iba a morir y cómo Dios les daba vida. Eso fue tremendo. En una noche, como 30 sordos fueron sanos. Una cosa maravillosa. Pero cuando fui a las conferencias de él y habló de Cristo, habló de una manera que yo no lo podía entender porque no tenía esa revelación. Luego fui a Bogotá y vi otro predicador que Dios usa mucho, que está vivo hoy en día, y él habló del Padre de una manera que yo no podía comprender. Y luego ya a través de mi comunión con Dios pude ir comprendiendo cada día. Y tú tienes que decirle: Señor Jesús, revélate a mi vida. Señor Jesús, manifiéstate a mi vida. Quiero conocerte de una manera más profunda, de una manera más real, de una manera más viva. Porque cuando tú conozcas a Cristo realmente como Él es, tu vida ciertamente va a cambiar. Libro de Job, capítulo 42. Libro de Job, antes de Salmos. Libro de Job, capítulo 42, versículos del 1 al 5. Libro de Job, capítulo 42, del 1 al 5. Se nos habla de un hombre llamado Job, que fue probado por Dios. Pero Job pensaba, escuchen bien, que él conocía a Dios. Él era justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero él pensó que ya había llegado al techo. Él pensó que ya conocía todo de Dios. Él pensó que él era el gran representante de Dios aquí en la tierra. Pero un día Dios se le manifestó. Y miren qué fue lo que dijo Job. Job 42, del 1 al 5. Respondió Job al Señor y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y yo hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él era el hombre más justo de la tierra en su tiempo. Dios mismo lo dice: justo, recto, santo. Pero cuando Dios se le manifestó, se dio cuenta que no conocía a Dios realmente. Y aquí dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere hacer Dios en tu vida? Quiere presentarte la realidad de Jesucristo. Él quiere que tú entiendas quién eres tú en Él. O decía que su más preciado bien era su conciencia habitual de la presencia misma de Jesús. Nada me alienta más que Jesús esté a mi lado, independientemente de mis emociones o merecimiento. Cristo es el hogar de mis pensamientos.
Si mi mente está vacía o libre de otros pensamientos, me vuelvo a Cristo. Si estoy solo, hablo en voz alta con Él, en la calle o en cualquier parte, como lo haría con cualquier amigo. Aquí encontramos un hombre hablando de su experiencia de comunión con Cristo, que Cristo absorbía sus pensamientos, Cristo absorbía su vida, Cristo era su todo y vivía continuamente en la presencia continua del Señor. Elías dijo: vive el Señor en cuya presencia estoy. Tienes que entender que estamos en la presencia de Jesús 24 horas al día, no por un ratito. Él nos está viendo y su presencia es permanente. Nunca te deja, nunca te abandona. Los recursos de la vida cristiana son uno solo. Los recursos de la vida cristiana son uno solo. ¿Saben cuál es el recurso? Jesucristo. Tal vez no lo puedas entender a plenitud, pero es así. Él es el único recurso y Él es la única vida del cristiano. Si nosotros dependiéramos de Cristo con una fe más decidida, hermano, Él podría hacer mucho más por nosotros. Necesitamos fe en Cristo. Necesitamos centrarnos en Él. Filipenses 1:21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Mire cómo hablaban los apóstoles y los cristianos. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Digan conmigo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estos son los recursos de la vida cristiana. Cristo mismo. El desarrollo de la vida cristiana es Cristo mismo. Cristo como toda la vida y como la única vida. La única vida que Dios quiere en ti es la vida de su Hijo Jesucristo. Y Él quiere que, al igual de que Pablo, nosotros podamos decir: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Para muchos el vivir es el Once Caldas. Prefieren un partido a buscar de Cristo. Para muchos el vivir son las telenovelas. Desde que se levanta, prende el televisor hasta que se acuesta, 12 de la noche. Su vida entera es la televisión. ¿Y dónde está Cristo? Tienen 10 horas para ver telenovelas y no tienen ni un cuarto de hora para buscar a Cristo. ¿Quién es tu vida, mi hermano? ¿Por qué tenemos derrota espiritual? Porque no hemos vuelto a Cristo el centro de mi vida. En mi casa, con mi esposa y mis niñas, buscamos los programas que vamos a ver. No perdemos tiempo viendo programas que no edifican. Vemos predicaciones, películas cristianas, nos edificamos. O programas que verdaderamente, hermanos, nos edifiquen, pero no perdemos tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Si no estuviéramos en Cristo, daríamos la prioridad de la televisión a programas que no edifican. Hermanos, Cristo debe ser tu prioridad. Él es tu vida y la única vida que tú debes tener. Juan 7, 37 al 39. Juan 7, del 37 al 39. Juan 7, del 37 al 39. Aquí está hablando Jesús y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. No fue Natanael, no fue Pedro, fue Jesús. Y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay gente que va a los vicios y al pecado porque están vacíos, porque tienen sed de algo. Y entonces tratan de llenar lo que tienen con vicio, con inmoralidad, con rumba, con muchas cosas que no son, que lo destruyen. Pero Cristo dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo que necesita el cristiano, lo que le falta a un cristiano es ir y a beber de Cristo. Dice él
38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Cualquiera que cree en Cristo. La Biblia dice que de su interior va a fluir ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Por qué no están fluyendo, hermano? ¿Por qué no están corriendo esos ríos que Él prometió? ¿Por qué no experimentas ese poder dinámico, espiritual, extraordinario? Si Cristo dijo, cualquiera que venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Será una fuente que salte para la vida eterna. Pero ¿por qué los ríos no están fluyendo? Porque no estamos bebiendo de Él. Porque nuestra vida no es verdaderamente Cristo, mis hermanos. Por eso no tienes victoria en tu vida cristiana y espiritual, porque no está rendido verdaderamente a Él. Porque Dios quiere que todos sus seguidores experimenten ríos de agua viva continuamente, permanentemente, y no como una fuente intermitente, sino que tú seas una fuente de agua para otros. Porque hay cristianos que tienen poca agua viva, que hay que sacar el agua a baldados y de vez en cuando. Cristianos cucuyo, prenden de vez en cuando, ¿cierto? Cristianos marca cucuyo. Mientras que son como esas fuentes de agua que son como un molino, que eso hace bulla y se queja mucho y roza el molino para tirar poquito de agua. Mientras que otros hermanos son un raudal de agua viva, son ríos del Señor. Y Dios quiere hacerte un río a ti. No solo al pastor, a la pastora, a los líderes, sino que Dios quiere que todo cristiano se convierta en un manantial de agua para que otros beban. Él lo prometió y Él no es un mentiroso. Si crea una cosa, si eso no está pasando, somos nosotros los que estamos fallando. Somos nosotros los que no lo estamos buscando, los que no tenemos una sed permanente de Él. Porque si lo estuviéramos haciendo, hermano, creo una cosa, el río de Dios estuviera fluyendo en tu vida. Cristo es la única vida. Y escucha bien esto, debemos darnos cuenta que las referencias en la Biblia de Cristo en usted, usted en Cristo, Cristo en nuestra vida, permanecer en Cristo, hermano, escuchen bien, son hechos literales y no metáforas, no símbolos, no historietas, sino que es un hecho real. Cristo quiere ser tu vida y tu única vida. Algunos piensan que para que Cristo sea su vida, ellos primero tienen que pasar por tratos, pruebas, dificultades, te tiene que dar Dios muy duro, y después de 40 años dicen, Cristo está en mí. No. Cristo está en ti en el momento que le aceptaste como Señor y Salvador, y a partir de ese momento Él quiere ser toda tu vida. Juan 15. Hermanos, esto no es un cuento de hadas. Cristo está viviendo literalmente en el cristiano. Si tú lo aceptaste, Él está en ti, no como una fábula, no como un cuento, sino como una realidad espiritual. Tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Juan capítulo 15. Esto tiene que estremecernos, eso tiene que despertarnos. Esto es otro nivel, estos son comida sólida espiritual. Juan 15, del 1 al 5 dice, Juan 15. Cristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Jesucristo dice, yo soy una vid, un sarmiento de uva. Pero ustedes, mis seguidores, son los pámpanos que están unidos a mí. Ustedes están injertados en mí. Somos uno solo. Y aquel que permanece en Cristo, que está en Cristo, que tiene comunión con Cristo, dice que Dios lo limpia para que lleve más fruto. ¿Saben por qué cristianos no llevan fruto? Porque muchos son ramas o sarmientos que están apartados de la vida, no están pegados. Entonces no están recibiendo el agua de vida, no están llevando, escuchen bien, la savia del árbol que pasa a la rama, y ciertamente se va a secar. Versículo 4.
permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Qué es permanecer en Cristo? Que usted por la fe diga, yo ya morí con Cristo y ahora el que vive es Él en mí. Eso es permanecer en Él. Es un acto de fe, como dice Romanos 6, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Cristo. Usted debe creer, ya Cristo está en mí, ahora es la vida de Él en mí. Señor, que yo desaparezca mi ego, mi orgullo, mi desamor, mi odio, y que ahora se manifieste la vida de Cristo en mi vida. Verso 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál es la razón del fracaso espiritual de los cristianos? Que no permanecen en Cristo. No tienen comunión con Él. No le buscan. No conocen en realidad lo que Cristo ha hecho por ellos. Y Cristo dice, permanezcan en mí por la fe. Un día la gente seguía a Jesús por los panes y los peces. Y Jesús les dijo, ustedes me están buscando porque ayer les di el almuerzo y quieren que hoy les dé el desayuno. Pero no quiero que coman de ese pan, quiero que coman del pan que descendió del cielo, que soy yo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de la vida. Y Cristo dijo, coman mi carne y beban mi sangre. No literalmente, sino en lo que representaba. Comer a Cristo representa estar unido a Él por medio de la fe, creyendo en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Eso significa alimentarme de Cristo, vivir de Cristo, comer del pan de la vida. Amén. Necesitamos una vida profunda. Mucha gente viene y se sana en la iglesia. Hace 8 días en la campaña de sanidades aquí, muchos fueron sanos o no. Pero muchos de los que vienen por primera vez y se sanan no vuelven. Porque ellos no vienen por Cristo, por la vida, sino que ellos vienen ¿por qué? Por el milagro, por el fruto de la rama, pero no se quieren unir a Cristo. Y es maravilloso ver los milagros, como la hija de una hermanita de Fanny, que está allá atrásito, tenía unas bolas en esta parte y Dios la sanó. Pues Lina es testiga, ¿cierto, Lina? Se desaparecieron. Ella pasó al final a contar el testimonio. Tienen que traerla para que cuente el testimonio. Milagros creativos, eso es maravilloso. ¿Y por qué sucede eso? Porque estamos unidos a la vid y entonces el río de agua viva se van a manifestar. Y todo cristiano debe entender que usted fue llamado no tanto para buscar un milagro ni poder de Dios, sino para estar unido a Cristo, viviendo en Él, disfrutando de su vida. Gálatas 2:20, rápidamente mis hermanos, porque el tiempo se nos va. Tengo 10 minutos. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Mire, muchos cristianos tienen a Cristo como un salvador externo, como un vecino, pero no creen que Cristo mora literalmente en ellos, que somos parte de Él, que Cristo está unido a mi espíritu, a mi alma, a mi cuerpo. Él no es todo, escuchen bien mis hermanos, Él está unido a mí. Mi mente le pertenece, mis emociones le pertenecen, mi cuerpo le pertenece, mi voluntad le pertenece. No solamente estamos unidos a Él, sino que somos una parte de Él. Gálatas 2:20 dice, 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Diga, yo estoy crucificado con Cristo. Cuando hablamos de la gracia, les enseñé que la gracia nos mata al pecado. Usted ya fue muerto con Cristo en el Calvario. Cuando Cristo murió y usted lo aceptó, usted murió con Él allá en la cruz. Tu pecado, tu maldad, tu naturaleza pecaminosa fue muerta con Cristo. Fuiste sepultado con Él, pero también resucitado con Él. Escuchen bien. Con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Digan, Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en esta vida, lo vivo en la fe, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo dice, y Pablo dice, que Él está crucificado con Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es el que vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos en esta carne, en esta tierra, en este mundo, lo vivimos en la fe, digan, en la fe del Hijo de Dios. Y por la fe que debes creer, que ya estás crucificado con Él, que moriste al pecado, que moriste al vicio, que moriste a la maldición, que moriste al mundo y sus placeres, y que ahora lo que vives en la vida, lo vives en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Tú debes creer que la vida de Cristo está en ti y que es Cristo el que maneja, el que domina, el que dirige tu vida. Por eso cuando tú vayas a orar, di: Señor, gracias, porque ya no soy yo, sino que es tu vida en mí. Manifiéstate, úsame para tu gloria. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Mire qué importante esta enseñanza. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Pablo no dijo: para mí el vivir es recibir ayuda de Cristo. Él no dijo: para mí el vivir es hacer la obra de Cristo. Para mí el vivir es recibir poder de Cristo. No, él dijo: para mí el vivir es Cristo. ¿Quién tiene que ser tu vida, mi hermano? Cristo. ¿Quién es el que debe manifestarse a través de ti? Cristo. Si tú no lo entiendes esto con claridad, entonces tú vas a vivir una vida independiente de Cristo, un pámpano alejado de la vid, y no podrás dar fruto y te vas a secar y te vas a morir espiritualmente. Por eso necesitas estar unido al autor de la vida. La salvación es el milagro donde tú eres injertado en Cristo para que recibas su vida, para que esa vida se manifieste en ti. La rama no da fruto por sí misma, no produce frutas por sí misma, da fruto porque está unido al tronco, y del tronco fluye la savia de una manera natural. No es la rama, es la rica savia que brota, fluye por la rama y le hace dar fruto. El que debe vivir la vida cristiana en ti es el Señor Jesucristo. Amén. Colosenses 1, 26 y 27, hermanos, se me fue el tiempo. Colosenses 1, 26 y 27. Colosenses 1. Aquí usted va a encontrar un misterio que estuvo oculto por millones de años desde la creación. Un misterio que fue revelado apenas hace 2000 años. Un misterio, escuchen bien, que los profetas del Antiguo Testamento no pudieron ver. Ni Moisés lo pudo ver, ni el profeta Elías. Pero fue un misterio que era revelado para ti y para mí. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los hijos de Dios, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles. Escuchen bien, este misterio es revelado aquí, que estuvo oculto por todos los siglos. ¿Cuál es? Y dice, ¿cuál es el misterio? ¿Qué es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? Díganlo duro con fuerza, como si hubieran desayunado. ¿Cuál es el misterio que se reveló? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién es el que tiene que vivir en ti? ¿Quién es el que se tiene que manifestar? Deja que Cristo se revele a través de ti, que se manifieste. Tú no eres Dios, tú lo sabes, eres un hombre común y corriente. Pero ahora ya no es tu vida, es la vida de Él fluyendo a través de ti. Segunda de Corintios 5, 17, no lo leamos, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa vieja vida de pecado pasó y ahora tienes una nueva vida. ¿Y cuál es esa nueva vida? La vida de Jesucristo. Déjalo que Él fluya.
que Él se manifieste. La vida triunfante es la vida de Cristo en nosotros. Y cuando tú lo crees de corazón, que Cristo vive en ti, que su vida fluye a través de ti, eso te cambia externamente y por dentro. Se tiene que dar un cambio, porque Cristo ha triunfado, tú eres un triunfador. Amén. Porque Cristo fue sano, hay sanidad en tu cuerpo. Cristo no tuvo depresión, entonces tú eres libre de la depresión para vivir en el gozo del Señor. Ya no es tu vida, es la vida de Él en ti. Amén. La vida que es Cristo todavía nos deja nuestro libre albedrío. O sea que si usted puede tomar decisiones independientes de Él, pero si lo hace, va a pecar. A medida que confío en Cristo, rindiéndome en Él, a Él, como mi única vida y mi vida, en ese momento no tengo que luchar más con el pecado, porque experimentaré la libertad total del pecado y del deseo de pecar. Pero es una obra que se mantiene y se sostiene por mi fe en Jesucristo y en su obra redentora. Amén. ¿Quieres experimentar la victoria? Entonces comienza a creerlo, a confesarlo. Señor, tú vives en mí. Gracias porque me has libertado. Gracias, Señor, porque si te conozco seré verdaderamente libre. A quien el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Tú eres libre en el Señor Jesucristo. Tú eres salvo en el Señor Jesucristo. Tú eres justo en el Señor Jesucristo. Tú eres santo en el Señor Jesucristo. Tú eres redimido en Cristo Jesús. Solo en Él. Y cuando tú fuiste salvo, el Señor viene a morar literalmente en tu vida. Amén. Diga, Cristo está en mí y vive en mí. Cuando tú aprendes eso, vas a experimentar una comunión plena con Dios. Ya no tendrás altibajos, tendrás una vida espiritual constante. Segundo, recibirás libertad del pecado, especialmente de esos pecados arraigados. Y tercero, tendrás fruto, resultados espirituales en el servicio a Dios. Lo que parecía imposible será posible. Tú no puedes orar, dile, Señor, ora tú a través de mí. Ríndase. Amén. Tú no puedes predicar, pero dígale, Señor, predica tú a través de mí. Yo era gago. Mi peor temor era hablar en público, pero cuando Cristo vino a mí, yo creí que ya era Él a través de mí. Por eso puedo predicar fluidamente a 100, 200, 300, 500, 600. ¿Por qué? Porque no soy yo, es Él en mí. Y los días que yo siento que soy capaz, que yo mismo lo puedo hacer, esos días comienzo a gaguear. Y mi esposa sabe. Esos días voy a predicar y no fluyo. ¿Saben por qué? Porque me estoy independizando de Cristo. Pero cuando creo que es Él en mí, Él fluye. Amén. Antes de bajar, diga, Señor, hazlo tú a través de mí. Predica a través de mí. Ministra a través de mí. Habla a través de mí. Y simplemente lo hace. Es la vida del Señor fluyendo a través de mí. ¿Cuántos dicen, no puedo, no soy capaz? ¿Qué dice el Señor? Todo lo puedes en mí. Yo soy el que te fortalezco, el que te guío. Puedes estudiar, sacar una carrera adelante. Puedes triunfar en la vida. Puedes ser bendecido económicamente. Pero muchos dicen, yo no puedo, no soy capaz. Esa no es la vida de Cristo. La vida de Cristo es una vida abundante, triunfante, porque es la vida del Señor manifestada a través de ti. Ya voy a terminar. Gálatas 4:19, no lo leamos porque ya se nos fue el tiempo. Gálatas 4:19. El apóstol Pablo dice, hijitos míos, le habla a la iglesia, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Digan, Cristo tiene que ser formado en mí. Cada día usted se tiene que rendir a Él. Y Pablo dice que oraba e intercedía con dolor de parto para que Cristo se forme en la vida de cada cristiano. Deja que Cristo esté en tu vida, que Él dirija tu vida, tus pensamientos, tu mente, tus emociones. Deja que Cristo lo haga todo. Él no quiere ser tu ayudador, Él quiere ser tu vida. Él no quiere que tú trabajes para Él, no. Él quiere trabajar a través de ti, usándote como dedos de sus manos. Si tú aprendes esto y dejas la vida triunfante de Cristo en ti, nunca más tendrás derrota, porque la vida en Cristo Jesús es una vida de triunfo. Y puedes pasar por problemas, dificultades económicas, por lo que se venga, pero tú estás en triunfo
usted va de triunfo en derrota, de derrota en triunfo. No, la Biblia dice que el cristiano por la fe va de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. ¿Ven? Bendito el Señor. Dios quiere que tú lleves fruto en carácter, que tu vida cambie. Dios quiere que tu servicio sea fructífero. El servicio verdadero y efectivo es cuando Cristo es el que trabaja a través de ti. No tú, sino Él trabajando a través de ti. Ese es el verdadero servicio. Y las obras que brotan de tu vida son el resultado de la vida de Jesucristo en ti. Déjalo a Él que lo haga. Hay dos condiciones para esta vida y termino. Primera, rendición absoluta e incondicional a Cristo como Señor. Rendición absoluta e incondicional a Cristo como Señor. Que Él sea el Señor de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Que cada área de nuestras vidas se rinda a Él, no importa que nos cueste lo que sea, con tal de agradarlo a Él. A Cristo hacer la voluntad del Padre le costó la muerte. Y cuando tú te rindes a Cristo, vas a morir tú a tu vida, pero la vida de Cristo va a vivir en ti. Primero, ríndete a Cristo como el Señor en todas las áreas de tu vida. No tengas reserva. Totalmente, Señor, controla mi vida, mi mente, mi corazón, mis ojos, mi voluntad, mis oídos, mi boca. Que no sea yo, sino que seas tú a través de mí. Fluye a través de mí. Que no haga lo que yo quiero, sino que seas tú a través de mí haciendo lo que tú quieres hacer. Déjalo a Él que lo haga y vas a experimentar libertad. Y lo segundo, primero, ríndase a Cristo. Y segundo, crea que Dios te ha libertado de la ley del pecado. Crea que Dios te ha libertado de la ley del pecado. Romanos 8.2, no lo lean. Romanos 8.2 dice: porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿en quién? En Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Diga: Cristo me ha liberado. Ahí no dice que te va a librar. No, yo sé que Dios me va a librar de este vicio. Falso. Él ya te libró en la cruz. Ahora tienes que aceptarlo por la fe para que se manifieste en tu vida. Es como el que dice: yo sé que Dios me va a sanar. No, gracias Jesús, porque tú ya me sanaste la cruz y llevaste mi enfermedad. Es como el que dice: yo sé que Dios me va a dar paz. No, dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él en la cruz. Él ya te dio la paz, recíbela por la fe, acéptala por la fe. Amén. Es por la fe. Y cuando tú lo haces, vas a ser liberado del pecado. Y esa fe debe basarse no en tus emociones. No es que yo lo siento, cada día más enfermo, cada día peor. No, tu fe debe estar basada en la Biblia, que es la evidencia certera. Si Dios lo dijo, es así. Amén. Si Dios lo dice, hecho está. Amén. Si Él dijo, consumado es, consumado fue. Amén. Una obra perfecta, terminada y para siempre, que tú tienes que aceptar por la fe en Cristo Jesús. Amén. 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 Bendito el Señor. Por eso les dije ahorita que Cristo es mejor que su poder. Cristo es mejor que su sanidad. Cristo es mejor que hacer obras para Él. Cristo es el todo de la vida cristiana. Amén. Cristo te da poder espiritual, pero Cristo es mejor que ese poder espiritual. Cristo es el regalo de Dios. Es la vida de Dios ofrecida al que cree en Cristo por la fe y gratuitamente. Y por eso hoy, hermanos, el Señor te hace libre de todo pecado y de toda atadura. Cristo es lo mejor que Dios tiene para darle al ser humano. ¿No lo vas a aceptar? ¿No vas a vivir para Él? Una vez un cristiano, termino con eso, tenía una casa grande.